Ok, Shalom Akim. Primeramente, como siempre, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahabushai, Ba'ashem Rekah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra del molino. Alright, y quiero mandar saludos a todos los hermanos que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Ok, esta va a ser otra lección. Dios mediante sea una lección edificante para el electo man. Ok, y en el tema de hoy, ok, voy a entrar aquí en este capítulo de de James 2 y 14, o Sofonías. Ok, y básicamente, man, la razón por la que quiero hacer esta lección es entrar a la fe. Ok, porque parte de tener fe, man, es dar demostración de tu fe, porque entendemos que no vas a hacer, ok, como dice la escritura, que los trabajos, ok, que hacemos, ok, obviamente no van a ser la cosa que nos libere. Es la fe que ha sido dada a nosotros, man, por medio del Espíritu Santo de Yahweh Ba'ashem Yahabushai, ok, que tenemos la oportunidad de ser liberados, man. El sacrificio, ok, que hizo nuestro Señor Yahabushai, man, cuando Él subió en la cruz. Y no, por esa fe es la por la cual vamos a ser liberados, ok, del infierno que viene, man, y de la destrucción que viene, ok. So, es muy importante, man, poner estos trabajos buenos, ok, y enseñarle al Señor, man, tu fe por tus trabajos. Obviamente eso es algo que siempre enseñamos, ok. La escritura dice que hay que estar instantáneos en todo tipo de temporada, man, ok. Haga frío, haga calor, ok. Ese es el trabajo que el electo va a hacer, man. Un trabajo, buscando perfección, ok. Y parte de eso es salir a las calles, ok, hacer estas lecciones, ok. Hey, ahorita, hey, man, mi propio espíritu ahorita ya estaba cansado, man. Fue un día largo de trabajo, pero hey, hay que darle de comer a las ovejas, man, como dijo Yahabushai a Pedro, ok. So aquí dice, el libro de Sofonías 2 y 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ok. Y obviamente, man, la fe, si tú tienes fe, tú vas a demostrarla con tus hechos, como en cualquier cosa que tú hagas en tu vida, man. Si tú de verdad crees en algo, obviamente te vas a hallar haciendo lo que tú amas, ok. Va a ser como algo imposible que tú no hagas. Y ese es el mismo espíritu que Jeremías tenía, man, cuando él predicaba la palabra. Él dijo que no la podía contener adentro de él, que era como un fuego, man, ok. So dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará, man? Ok, y eso es lo que básicamente lo que está diciendo el Espíritu, man, que tú agarraste algo que es muy valioso y no está, verdad, man. Es lo más valioso que hay en el mundo, man, ok. Y ahora es tu turno, man, de repartir, ok. Y es como que si ese vato greñudo, ¿cómo se dice grimy, man? En el inglés es una palabra grimy, es un vato así, vale verga, pues, por decirlo con esas palabras fuertes, ok, que no quiere dar el regalo que ha sido dado a él, man. Eso es lo que básicamente se está diciendo en esta escritura, man. Y obviamente, man, la escritura describe esta verdad como un talento, man, ok. Y un talento, man, en los tiempos antiguos era una medida de pesos, de dinero, ok. So, parte del trabajo, man, lo hemos recibido gratis, o hay que distribuir, ok. Y eso es lo que el electo va a hacer, man, en estos últimos días. Ellos van a distribuir, diré, la palabra de Yahweh Ba'ashem Yahabushai, como ha sido comandados de ellos, man. Ok, por eso vamos a leer, ok, el libro de Segundo Timoteo rápidamente, man, porque, como dije, hay que enseñar
porque ha sido comandado de nosotros hacerlo. Es como ¿cómo se dice la palabra esa? Ruleta. Es como una ruleta, man. Tú lo agarraste, tú aprendiste, el Señor te edificó, porque la Escritura dice que el Señor es el que da el incremento, ¿ok? Y ahora que tú has, madurado en el Espíritu, es tu turno de dar a los frutos que están recién la comida, la bebida que ellos van a ocupar, man, para crecer, a ser fuertes, llegar a un nivel como el que uno está, man, ¿ok? No diciendo que estemos en ningún nivel, pero el punto es que todos, sin querer te subes niveles cada día que estás en esta verdad, man, Por eso, sí, hermanos, en inglés siempre dicen level up, porque parte de esta verdad es crecer, man. Este es agua viviente. Ok, so aquí voy a leer en 2 Timoteos 2:2 lo que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ok, que sean idóneos para enseñar también a otros, man. So ese es el propósito de aprender esta palabra, man. Es para que tú la comes, ok, y después, como dice el libro de Ezequiel 3, diré el libro de Ezequiel 2, man, no vas a comer el rollo, que son estas escrituras, ya cuando tengas aprendizaje de ellas, man, vas a ir a enseñar a la nación de Israel que se corrijan sus caminos, como dice el libro de Isaías 58, man, levantar voz, ok, y decirle a Israel que la están cagando, man, y nuestra gente es lo que está haciendo ahorita, la está cagando, man, ok. No hay forma bonita de decirlo, ok. Y por eso, nosotros estamos agradecidos a Yahweh Ba'Shem Yahushai, man, ok, porque nos ha dado el Espíritu, man, ok, porque como leemos en el libro de Efeseos, ok, vamos a agarrar el versículo 2. Y hermanos conocen esta escritura, man. Efeseos 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿ves? Y esta es la parte importante de lo que quiero sacar de esa escritura. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, man. El Señor da nomás a ciertos hombres este don de creer en su Hijo, man, de creer en Él, ¿ok? No todo, hay que agarrarlo, hay que agarrarlo. Segundo Tesalonicenses, versículo 3 y 2. Ok, y aquí dice, man, empecemos del principio. Dice, por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, man. Y ese es el propósito de hacer este trabajo, ¿ves? Esto requiere acción, ok, son palabras de acciones, man. Corra y sea glorificada. Obviamente alguien la tiene que glorificar, alguien tiene que hablar de ella, man, ok. Y eso requiere trabajo, man, ok. Y ese es el propósito de la lección, hermanos. Hay que trabajar, hay que luchar. Así como dicen los isacaritas, man, hay que darle a la chinga, man. ¿Ok? Y parte de esto es un trabajo, man. Es un trabajo laboroso, man. ¿Ok? Porque tienes que estudiar, tienes que leer, ¿ok? Y después tienes que poner algo que Dios mediante sea edificante para las ovejas del Señor, So es algo muy, 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 espiritual. Como dice la escritura, una gran compañía de testigos, man. Hay muchos hermanos allá afuera, man, que están aprendiendo esta verdad, que están, apenas recibiendo a Yahweh Ba'Shem Yahushai. Nosotros siendo hombres llamados de Él, tenemos que poner, tenemos que alusar, pues, bien el camino, man, porque nosotros, como dice la escritura, somos una luz. Y no somos la luz del mundo, man, ¿ok? Y primeramente el que es jefe de todos nosotros, man, nuestro Señor Yahushai, Él representa la luz, ¿ok? So aquí vamos a continuar, dice, hay que leerlo una vez más porque me gustó este precepto, man. Y nos dice, por lo demás, hermanos, orar por vosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y por eso, hermanos, oramos por nosotros, man, uno al otro, para que seamos cada día enfuerzados en esta palabra, man, ¿ok? Y sea glorificada
así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Ok? Y aquí la parte importante, porque no es de todos la fe, man. La fe no fue dada a todo hombre, man. Hay hombres que están dados en su camino de ser el mal, y lo van a hacer hasta el día que ellos mueran, man. ¿Ok? Pero, es lo bonito de ser, llamados a esta verdad con la esperanza de ser los escogidos, man, que, hey, tenemos la oportunidad, man. Tenemos una chance, como dijimos, tenemos una oportunidad de poder, caminar en esa ceremonia, tener esa corona puesta en nuestra cabezona, hey, man, eso va a ser algo bien bonito, man, y yo quiero ser parte de eso, y espero que, yo tenga lugar ahí con los hermanos, man, ese es el espíritu que tienes que tener, man, tenemos que tener, en esta caminada, man, un espíritu de fortaleza, porque tenemos algo muy grande que nos espera, man, ¿ok? Pero, vamos a tener que pasar por las cosas difíciles, man, para ver lo ancho, ¿ok? So, aquí vamos a continuar. So, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Ok? Y aquí dice, y tenemos confianza, respeto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haráis lo que os hemos mandado. ¿Ok? Y es lo que tenemos completamente esperanza y fe y certeza, man, que todo lo que está escrito se va a cumplir. El libro de Números dice que el Señor no es un hombre que va a mentir, man, o que el Hijo del Hombre que se va a arrepentir. Si ha dicho que se va a hacer, va a hacerse. Si el Señor dijo que va a haber liberación a ciertos hombres del mundo, espera eso, man. ¿Ok? So, de aquí vamos a brincar para atrás a James o a Sefonías. Se me hace que es la palabra correcta en el español. No más para estar correcto, vamos a agarrarlo. Santiago, Salaquia, me equivoqué. Ok. De aquí vamos a agarrar, como dije, vamos a continuar con Santiago 2 y... ¿Dónde dejamos? Ok, entonces dejamos aquí en el versículo 16. Dice, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Y ahorita lo que el cuerpo, en medio, básicamente el espíritu, pues lo que el espíritu ocupa, man, es estas alertas espirituales que, empezando con los apóstoles y los ancianos de la gran piedra del molino, empujamos, man, ¿ok? Todas las alertas espirituales, la exhortación, la rebuquia, ¿ok? Todo eso, man, está construyendo nosotros un espíritu para poder fortalecernos en estos últimos días, para estar en la condición más mejor, ¿ok? Igual como un boxeador, man, cuando un boxeador no entrena, tú lo puedes ver en el ring, ¿ok? Pero si un boxeador entra con el pinche six-pack bien marcado, ¿ok? Pinche bíceps todos hinchados, ¿ok? Y ese vato está listo para guerra, man, ¿ok? Y así tenemos que tener el espíritu, man. Yo sé, hermanos, es difícil, es una batalla, todos pasamos cosas, todos caemos cortos, ¿ok? Y eso es lo que vamos a agarrar también en este precepto acá de Romanos, man, porque ahí habla de que todos hemos, llegado cortito a la meta. No cortito, man, mucho, hemos pecado, man. La escritura dice en Isaías que nuestra justicia es como garras sucias, man, ¿ok? So, ahí está, man, para todo aquel que quiera tener un espíritu de orgullo, tú ocupas, y tú y yo y todos ocupamos a Yahweh Shema en ese sacrificio grande que él hizo, ¿ok? So, aquí dice, así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe
y yo tengo obras. Y la escritura también dice, man, que el Señor, el dueño, el sirviente no es más grande que el dueño, man. En nuestro Señor, Él tuvo que demostrar su fe yendo a esa cruz, man. Eso tuvo, una mezcla de fe y de acción, de trabajo, man. El cargar esa cruz no fue fácil, man. Y nosotros ahorita también estamos cargando esta cruz espiritual, con las cosas que pasamos en nuestra vida diaria, man. So, la fe, man, es algo muy importante, man. Muy, muy importante. So dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, man. Y es lo importante de ahí, que por las obras el Señor le da placer que sus hombres hagan eso, man. Porque si te pones a pensar, man, si lo quieres ser técnico con todo, un miembro del electo, man, él no tiene que hacer nada, man. Él por ser ese espíritu, él ya va a ser liberado, Pero como leemos en ciertas otras escrituras, man, que dan más entendimiento del tipo de carácter que ese miembro potencial va a tener, man. Va a ser temporado en todo, man. Va a ser, va a usar sabiduría, va a estar en las calles, man, porque el electo va a amar al Señor, man, y va a querer, mantener los mandamientos primeramente de la mejor forma posible, pero también va a ir a querer representar a su poder, man, So, el electo va a hacer el trabajo, man, en demostración de fe, So, es lo bonito de todo esto, man. Es lo gran espiritual que ese trabajo es. Porque la escritura en Corintios dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, man. So, aquí dice, pero algunos, versículo 19, eso dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios os creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y eso es lo que, es tan espiritual, man, que no todo hombre tiene este entendimiento de sí se van a presentar ciertas situaciones, pero nosotros tenemos que mover con pura fe, man. Por eso Isaías 33:6 dice que es la sabiduría y el entendimiento, man. Eso va a dar estabilidad en los últimos tiempos. Porque ya no vamos a pensar de forma carnal, man. Vamos a pensar y poner nuestra fe que Yahweh Ba'Shem Yahushai tiene algo, planeado para nosotros, donde nos va a ver salir de cualquier tempestad, aunque tengamos que pasar por la tempestad. ¿De qué otra forma va a enseñar el Señor su poder, man? Si todos estamos, en condiciones buenas y pasamos y todo el pedo, man, entonces ¿cómo el Señor va a enseñar que Él es el Todopoderoso? Recordemos que en Egipto, la razón por la que el Señor magnificó su nombre fue porque Salaquia, no sé por qué dije Isaú, pero Isaú es el Egipto moderno, man. Pero el punto que quiero sacar que el nombre del Señor fue glorificado porque fue una captividad dura que estábamos bajo los egipcios, y la forma en la que lo hizo el Señor, man, con gran poder, de gran captividad, de grandes tormentos, todas esas plagas, man. El Señor nos preservó, donde el Egipto era el que estaba sufriendo, man, y en eso se enseñó a quien el Señor ama y enseñó su poder, man, su poder salvador, So dice aquí, quiero agarrar este precepto antes de continuar aquí, man, porque, como leímos que no todo hombre tiene la fe, bendito tú eres, man, porque tú tienes la fe, Y eso es algo que siempre tenemos que recordar, man, cuando
cuando no nos sentimos fuertes, hay que recordar, que tenemos la palabra, man. Okay, que tenemos este entendimiento, y que el Señor ha enseñado misericordia en nosotros, man, en todavía tenernos aquí, man, el hermano me dijo una cosa muy espiritual el día pasado, man, que, hermano, yo nomás espero que el Señor tenga misericordia y me deje seguir trabajando, man, donde yo estaba pensando, pues yo voy a trabajar, hasta que yo pueda, pero ese no es el caso, man. Es el espíritu de Yahweh Ba'Shem Yahushua, man, donde, como dijo David, no quitas tu Espíritu Santo de mí, Señor, porque tú no estás en control, man. El Señor está en control, hay que recordar eso, man. So aquí Mateo 16, Mateo, se me hace que era Marcos. Ok, sí, ese era este. So dice aquí Marcos 16 y 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y es lo que empezando con nuestros ancianos y apóstoles, los apóstoles y ancianos, diré, es lo que ellos han hecho y es lo que hemos entrado a sus labores, man, y lo que continuamos haciendo. Ok, so dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado, man. Y como leímos por ciertas escrituras en Efesos 2 y 8, que esta fe, este espíritu de creer es un regalo de Yahweh Ba'Shem Yahushua, man. Y también leímos en 2 Tesalonicenses 3 y 2 que no todo hombre tiene la fe. Ok, so aquí dice, man, que no hay forma, pues, de recibir salvación si no crees. Y ya leímos, que es un regalo, man, que no todo hombre tiene. Ok, so eso que te da entendimiento que, bendito eres, man. Y vamos a agarrar esa escritura ahora sí. Eso es Mateo 13. Ok, y vamos al versículo 16. So dice, empecemos aquí en el versículo 14. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirás y no entenderáis, y viendo veráis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Ok? Pero bienaventurado, esto te da el entendimiento, man, que hay hombres en el mundo viviendo ahorita, coleando, como dicen, que van a ser predestinados a ser destruidos, el igual como hay predestinados a ser salvos, man. Así de simple, man. Hay espíritus que el Señor no quiere salvar, ¿ok? Y esa es una pastilla dura para tragarte, man, ¿ok? Para mucha gente, ustedes cristianos, man, donde creen que el Señor acepta a todos. Okay, pero ese es otro tema completamente diferente. So vamos a continuar aquí. So dice 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, man. Y la palabra bienaventurado es como bendito, man, eres. Ok, porque eres, has sido llamado, man, a esta grande verdad, Vamos a agarrarlo. Eso dice la libra Macarios. Strong's G 3107. Macarios. Macarios. So bendecido y feliz, ¿ves? Porque se ha revelado el espíritu de Yahweh Ba'Shem Yahushua a nosotros, man. Será que tuve que parar el video porque no estaba seguro si tenía espacio suficiente y no quería que se me borrara. Salakia. Ok. So vamos a continuar aquí en este versículo donde estábamos leyendo, en versículo 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo del Señor.
Salakia, se me hace que me brinqué aquí. Ok, vamos al 22. So, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Ahí está lo que quería sacar de esto también. Y no, eso es un mezclado, man. Tienes que tener la fe y los trabajos. Y eso es lo que el electo va a hacer. Ok. So dice, y que la fe se perfeccione por las obras, ¿ves? Ok, porque si tú haces algo, man, un labor, ok, ahí es donde sale la perfección. Ok. Vas a tener errores. Ok, pero de los errores se aprenden, man. Ok. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ok. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, man. Ok. So, ahí está, man. Entendemos que obviamente, man, se trata de predestinación, esta salvación que el Señor ha dado, man. Estos espíritus que fueron escogidos del principio, man. So, obviamente tenemos ese entendimiento, man, ok. Pero también la escritura dice que el que tiene fe la va a mostrar por obras, ¿ok? Y es algo que pues es imposible no tener y no hacer si tienes la fe, man. Vas a querer enseñar esta palabra, man. Es como algo que te llena, man, y no lo puedes contener. Tienes que enseñar, ¿ok? Eso es lo que el Señor ha comendado, man. Y son buenas noticias, man. Por eso cuando, por primera vez te das cuenta de esta verdad, ¿qué es lo primero que quieres hacer, man? Le quieres decir a todo el mundo, ¿ok? Porque ese es un espíritu contagioso que tiene esta palabra, man. De Yahweh Shem Yahushai para el electo, man. Así es, ¿ok? So de aquí, ya sé, a ver. Vamos a Romanos, ¿ok? Romanos... Ok, so aquí vamos a empezar en el 3 y 21, porque esto básicamente habla de la ley, man, porque, también como dice otros grupos que tienes que mantener la ley. Sí, la ley es importante, man, pero no vas a ser liberado por la ley, ok, porque en la ley fallamos, man, y ahora el Señor nos dio este sacrificio de Yahushua que Él hizo cuando subió a la cruz, y por esa sangre ahora vamos a ser, Dios mediante seamos de esos hombres liberados de la destrucción que viene, man. Ok, so aquí en Romanos 3 y 21 dice, pero ahora aparte de la ley, y esto lo estoy sacando nomás para poner en letras grandes, man, que es la fe que nos va a liberar últimamente, la fe en creer en Yahushua, que vamos a mostrar en acción, la cual nos va a liberar, man, Dios mediante, So dice la justicia de Dios por medio de la fe en Yahushua Mashiach, man. ¿Ok? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, man. Y leímos en Marcos 16, lo mismo que se está diciendo aquí, man, pero en diferentes palabras. Porque las escrituras todas se balancean y no se enfuerzan. ¿Ok? So dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado, man. So, obviamente la ley no representaba salvación para nosotros, ¿ok? Porque todos hemos pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ahí está, mediante la redención que es en Mashiach Yahushua, man, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ok? So, el punto que quiero sacar de esto, man, que, toda esta verdad está basada en fe, man. Toda nuestra historia,
¿ok? Es fe, ¿ok? So, vamos a continuar un poquito más aquí con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y es lo que el Señor va a hacer, man. You know? La justicia del Señor está a punto de ser establecida aquí en la planeta, man. Okay, so dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yahawashi Mashiach. Okay, ahí está, el que crea en Yahawashi, man. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Okay, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, man. Okay, y ahí está, man. Y no todo está basado en la fe. ¿Ok? Pero obviamente si tú tienes fe vas a tener trabajos, man. Vas a trabajar, vas a laborar. ¿Ok? Como dice el libro de Jaime o de Santiago, diré, capítulo 2 y versículo 1, donde dice, yo un esclavo de Yahawashi, un siervo. ¿Ok? Va a entrar la palabra dui, se me hace que es, y básicamente significa que estás atado a Yahawashi, man, y no te convertiste en un esclavo por él. Y no que hace un esclavo y no trabaja, man, y no le chinga. All right? So dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fin las obras de la ley. ¿Ok? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y estos gentiles son israelitas, man, que estaban bajo el entendimiento de que ellos eran otras naciones o practicaban las costumbres de estas naciones, pero eran israelitas, man. Igual como tienes aquí en América estos mexicanos o de las diferentes tribus, man, que vienen de Latinoamérica, okay, donde ellos piensan que son americanos, que, la misma cosa, man. So dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Okay. Luego por la fe invalidimos la ley en ninguna manera, sino que confiaremos en la ley, man. Okay. Porque nosotros enseñamos que la ley da vida, man, y el que la mantenga, bendito es, man. No hay nada injusto en la ley, man. Nosotros quisiéramos estar perfecto en la ley, man, porque la ley es vida, man. La ley da, y lo que refiero a vida, man, es que cuando las leyes y los mandamientos se han establecido en el mundo, man, la vida va a fructar, ¿ok? Porque la ley da balance, va a dar estabilidad al mundo, y es lo que va a pasar cuando el israelita agarre la autoridad del mundo, man. Ellos van a tener las leyes y los mandamientos escritos en ellos, y básicamente va a reinar la vida, la paz, ¿ok? Por eso la escritura dice, el que se separe de este libro y no entra en la congregación de los muertos. Este es un libro vivo, man. Ok, un libro viviente. Y es lo que enseña. Ok, so vamos a acabar aquí con Romanos 5 y 1, man. So dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yahawashi, man. So ahí está, justificados por la fe, man. Ok, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Ok? Y es lo que hemos recibido, man. Un espíritu que tiene paciencia, porque tenemos fe en algo más grande. ¿Ok? Como dice el Hebro, es una sustancia que no tiene apariencia, que no se puede ver, que no se puede tocar, pero ahí está, y es lo que el Señor ha dado, man, y es lo que Esaú odia. Por eso la escritura dice que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, porque están espiritualmente discernas a ellos, man. Ellos no tienen este ojo espiritual que ha dado Yahweh Bashem Yahawashi a sus hombres por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? So dice versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, ok, no avergüenza. Vamos a agarrar esa palabra esperanza. Ok. Strong's G 1680,
El peace. El peace. So dice expectativa del mal, miedo. Una expectativa de lo bueno, esperanza. En el sentido cristiano, expectativa alegre y segura de la salvación eterna. En la esperanza. Y es lo que hay que entender, man, que nosotros tenemos completa esperanza que todo lo que está escrito va a pasar, man. Y no nomás esperamos nosotros también ser de ese número. ¿Ok? Porque el que va a pasar, eso ya está bien en piedra, que eso que en nuestro espíritu que todo esto va a pasar, man. Nosotros estamos viendo las profecías. Nosotros sabemos que Yahweh Ba'ashem Yahawashi es un poder verdadero, man. ¿Ok? Y es de temer. ¿Ok? Pero, tenemos, esperemos, man, que el Señor tenga misericordia para ser parte de la salvación y no de la destrucción. ¿Ok? Porque, la certeza ahí está, man. ¿Ok? Esto va a pasar. Nomás no sabemos si nosotros vamos a ser, de los que van a morir o de los que van a ser salvos, man. Y no esperamos por obra de trabajo y de fe y de todo lo que hacemos, caridad, que sí seamos, man, el agape. ¿Ok? So dice aquí, vamos a continuar y ya vamos a acabar. So nomás dice aquí, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Yahawashi, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. Ciertamente apenas morirá algunos por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Yahawashi murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, man. ¿Ok? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Yahawashi, nuestro Señor Yahawashi HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, man. Y esto lo que, el resumen de toda esta verdad es básicamente Yahawashi murió por sus hombres, man, sus amigos. Él dijo algo bonito que siempre me recuerdo, que dijo que no hay más grande honor que un hombre que dé la vida, o no hay más grande amor, diré, que un hombre que da su vida por sus amigos, man, o que le tira su vida por sus amigos. ¿Ok? Y es la mentalidad que tenemos que tener, hermanos, que si nos toca dar la vida, si es por Yahawashi, man, y es en justicia y honor, que venga, man, y Dios mediante el Señor mantenga ese espíritu, en medio de toda esta destrucción, este engaño que viene al mundo, ¿ok? Estos tiempos oscuros. All right. So, con eso, hermanos, Dios mediante esta lección haya sido edificante para el electo, para ustedes, hermanos, man. Como siempre, quiero dar toda honra y gloria a Yahweh Ba'ashem Yahawashi Ba'ashem Rekah HaKodash. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino. Y saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.